¿Quieres conocer la última gran novela de ciencia ficción? Te invito a que me acompañes. Hola, bienvenidos a Esto no es un spoiler, mi nombre es Joaquín y el día de hoy les quiero platicar mi reseña de una de las grandes novelas de ciencia ficción que se llama Hyperion de Dan Simmons. Han estado escuchando, sobre todo los que están más cerca de España, que no va a estar editando algunas joyas de ciencia ficción y fantasía en estas ediciones de tapadura. Empezó con El Archivo de las Tormentas de Brandon Sanderson, siguió con El Cuarteto de Hyperion y ahora editará La Patrulla del Tiempo y el 10º aniversario de Lantris también de Brandon Sanderson. Entonces, Hyperion no va a ser sacado un 10 tremendo al reeditar esta obra que es muy difícil de conseguir en inglés en pasta dura, pero afortunadamente ya tenemos con nosotros en español. ¿Por qué llamo Hyperion la última gran novela de ciencia ficción? La ciencia ficción nació a finales del siglo XIX, principios del XX, en medio de la segunda revolución industrial. Este nacimiento brutal de la ciencia y de la técnica que generó en algunos autores asombro, como en Julio Verne, y en otros preocupación, ansiedad industrial, como a veces le digo, que viene más que nada de Wells, por ejemplo. Pero en la edad de oro de la ciencia ficción, nos encontramos más con una ansiedad bélica, con el temor a un holocausto nuclear derivado de la Guerra Fría, que evidentemente a medida que iba progresando y no ocurría nada, pues fue disminuyendo. Al final, cuando el programa espacial fue no cancelado, sino rebajado por falta de presupuestos, acaban las misiones de la Luna, la ciencia ficción entró como una especie de estasis, por así decirlo. Y muchas de las obras típicas que fueron clásicas, como las de Heinlein, las de Bradbury, las de Asimov y las de Clarke, eh, ya no ya no se enfocaban tanto en este miedo o en las condiciones de qué era lo que era vivir en el espacio, esa angustia existencial de lo que significaba la vida del astronauta, por ejemplo, y en cambio pasamos más a historias de aventura, historias más técnicas, etcétera, pero ya había terminado la época dorada de la ciencia ficción. Antes de Hyperion, la última novela importante fue el juego de Ender, y sin embargo el juego de Ender, pese a su meditación sobre la doctrina del soldado, la seguridad nacional, una doctrina militarista, ya traía cosas que no iban a aguantar ni 10 años de ser verídicas, como por ejemplo el Pacto de Varsovia, ¿no? Que se ayuda mucho en el juego de Ender. Dan Simmons, en 1989, que publicó Hyperion, decidió no jugar a el juego clásico de la ciencia ficción, que es tratar de ser más visionario y más prospectivo mediante un futuro imaginado. Lo hizo en cierta medida, pero él compensa mucho de este gran problema de la ciencia ficción, que es difícil que las ideas que uno pone en el papel 10, 15, 20 años después, cuando no se cumplen, ocurren distintas, suenen francamente pasadas de moda o no válidas. ¿Cómo lo compensó Dan Simmons? Con estructura, con intertextualidad. Con estructura porque esta novela es no voy a decir un remedo, pero es una especie de homenaje a los cuentos de Canterbury, donde 6 personas cuentan una historia mientras se dirigen a una peregrinación. Intertextualidad, ¿por qué? Porque todas las claras ilusiones a la figura del poeta romántico inglés John Keats, su vida y su obra. ¿Ok? ¿De qué trata Hyperion? En un futuro, cuando la humanidad se ha desperdigado por las galaxias, pero en el proceso ha matado a la Tierra original, la Tierra primigenia, mediante un accidente, hay un mundo fuera de esa hegemonía que se llama Hyperion. En este mundo vive esta criatura que se llama el Alcaudón, una criatura extraña y misteriosa que hay una iglesia, un culto fanático que se llama la Iglesia de la Expiación Final, o The Church of Final Atonement, que lo venera como un dios. Y el Alcaudón tiene, como el pájaro como el que se llama, tiene la costumbre de empalar a sus víctimas antes de comérselas. Creo que aquí no se las come, pero bueno. Y estos 6 peregrinos que van a Hyperion en medio de tensiones
tremendas entre la hegemonía del hombre, los otros, la gente, los humanos que han decidido no entrar a la hegemonía del hombre, y el tecnonúcleo, que es una inteligencia sentinente, pero no, una inteligencia consciente sentinente, ya saben que es un malapropismo, perdón, eh, van esos 6 peregrinos. ¿Quiénes son estos 6 peregrinos? Leonard Hoyt, un sacerdote católico, uno de los últimos miembros del presbiterio católico. Ferdman Kassab, un soldado, general, coronel, palestino, que también busca respuestas en Hiperión. Martin Sailinus, un poeta, un sátiro y un poeta satírico, completamente sátiro, porque él se puso cuernos alguna vez. Bron Lamia, una investigadora privada que tuvo con sus que veres con una inteligencia artificial, un robot, un androide, que asemejaba a John Keats. Sol Weintraub, un profesor judío que lleva a su hija pequeña en brazos, una hija que tuvo un accidente en las tumbas del tiempo, que es donde vive el Alcaudón, y el cónsul que viene arrastrando tras de sí una historia trágica de dolor y de pasiones ocultas. Funciona tan bien esta novela porque en la estructura cada uno de los personajes tiene una voz distinta. Desde la angustia existencial de las dudas de la fe del padre Hoyt, al más puro estilo satírico, mal hablado, ofensivo de Martin Sailinus, a la tristeza y la melancolía de la historia de Sol Weintraub, a la acción inquietante de la historia de Ferdman Kassab, el misterio que es para Bron Lamia encontrar este clon de John Keats y la tragedia de la historia del cónsul. Entonces, esta novela, que es parte del primer arco de la tetralogía, son 4 novelas, pero son 2 arcos de historia distintos. Después de esta sigue La caída de Hiperión. Se beneficia tanto de esta estructura y una narración fabulosa que al mismo tiempo nos divierte, nos inquieta. Me inquietó mucho, me acuerdo, porque saber quién es el Alcaudón es guau. Da tristeza, da pena, da coraje, da rabia y nos permite jugar con tantas y tantas sensaciones que al final es una novela espectacular. Por eso yo la llamo la última gran novela de ciencia ficción y recomiendo rabiosamente que la lean. ¿Ok? Material clarísimo de Hugo, obviamente. Ganadora de Hugo Locus, bueno, muchos premios de la ciencia ficción y definitivamente un libro que debe ser leído. ¿Ok? Si lo has leído, cuéntame qué te pareció, platícame tus impresiones de Hiperión y dime que yo no he leído la secuela, la tengo que leer este año. ¿Qué va a pasar en este mundo de la hegemonía del hombre y con el Alcaudón y las tumbas del tiempo y la iglesia de la expiación final? Muchas gracias.